rueda de prensa convocada por el Frente Cívico Somos Mayoría en estos días en los que celebramos nuestra Asamblea Constituyente. Me acompañan en la mesa Juan Rivera, que es responsable de la Comisión Frente y Sociedad, uno de los compañeros que ha organizado el foro social que celebramos, la parte foro social de la Asamblea que celebramos hoy, y también Julián Guita, que, como todos sabéis, pues es el impulsor de este movimiento. Bueno, pues hace un año aproximadamente que Julián Guita nos llamó a construir el Frente Cívico Somos Mayoría. Desde aquella charla en Sabadell, a partir de la difusión de aquellas charlas, se empezaron a constituir los frentes cívicos en los territorios, en muchas localidades, muchas provincias, y de eso dio una organización que se ha llamado hasta ayer, que cesó y que culminó su trabajo, que era la gestora provisional del Frente Cívico. Por lo tanto, ayer ese órgano que durante un año ha dirigido, coordinado los trabajos del Frente Cívico, la extensión del Frente Cívico en todas las provincias del territorio de España, impulsor de campañas como la de no pagar la deuda, la del euro, y estar implicado en muchos colectivos sociales, pues ayer, como digo, culminó su trabajo. Culminó su trabajo pues acordando las últimas cuestiones para la realización de esta asamblea y de alguna forma ya los que componían ese órgano, que era una parte importante que fue y que es el colectivo Prometeo, personas que han trabajado mucho para que lleguemos hasta donde estamos, tanto organizativa como políticamente, por así decirlo, como una serie de compañeros y compañeras que Julio propuso para en esta primera fase constitutiva, además de los representantes de cada una de las provincias. Como digo, ayer ya culminó ese proceso y el domingo se elegirá una nueva coordinación, como nosotros le llamamos, no le llamamos dirección, un nuevo órgano de coordinación, una mesa estatal compuesta de 16 personas, que será la que ya en esta nueva fase, una vez constituidos, con unos estatutos de referencia y con un modelo organizativo, nos pongamos en marcha. Básicamente ha sido el trabajo este año, un trabajo arduo, difícil, con altibajos, lógicamente, porque todo proceso de inicio de constitución de algo, y máxime tal y conforme se ha ido conformando el Frente Cívico, sin medios económicos, sin recursos humanos dedicados especialmente a ello, con la labor voluntaria, militante del conjunto de la gente, y además con nuestros propios recursos, estar aquí hoy, esto le gusta decirlo a Julio, hoy se lo voy a sustraer, estar aquí hoy nos cuesta el dinero de nuestro bolsillo, nadie nos lo paga. Hay gente que está en el paro y en difíciles circunstancias, que ha hecho un gran esfuerzo para poder estar aquí hoy y constituir el Frente Cívico. Por tanto, yo nada más, y le doy la palabra a Juan Rivera, el compañero que os va a explicar qué estamos haciendo hoy, cómo se va a desarrollar hoy el foro social del Frente Cívico aquí en Rivas. Bueno, desde la Comisión de Frente y Sociedad teníamos muy claro que esta jornada queríamos que en ella se plasmase lo que entendíamos como contrapoder que debería formarse en torno a la idea que plasmó Julio en su momento en Sabadell. El foro social de hoy es ese intento, un intento que tiene dos elementos básicos. Por una parte, lo decimos en el encabezado de una de las conferencias que le hemos puesto a Juan Carlos Monedero, articulando resistencia. Es decir, el primer intento nuestro es que se articule, que ayudemos incorporándonos a todos los movimientos ya constituidos, estos desahucios, mareas ciudadanas, paro, campamentos, dignidad, ser capaces de, en esta primera ola que nos llega del neoliberalismo que nos está arrasando, ser capaces de contener. Y la segunda parte, una parte de ofensiva, una ofensiva que tiene dos variables. Por una parte sería las denuncias de situaciones como pueden ser las leyes electorales injustas, hoy va a haber una ponencia sobre ello, la denuncia de la intromisión de los poderes del Estado dentro, por ejemplo, del Poder Judicial. También vamos a tener ahora mismo, dentro de media hora, una ponencia de la jueza Manuela Carmena sobre separación de poderes, y después una parte propositiva. ¿Y cuál es la parte propositiva?
pues 4 ejes de actuación preferente. Por una parte sería el eje de la reivindicación del laicismo como un elemento esencial para una ciudadanía que pueda convivir libremente, sería uno de los ejes. Otro elemento para nosotros básico es la recuperación de la soberanía económica. Acaba de desarrollarse la ponencia de Pedro Monte, Manolo Monereo, en torno a lo que sería la recuperación de la soberanía económica, crisis y salida del euro. Y 2 elementos que ponemos sobre la mesa y que van a salir con fuerza. Por una parte, un intento de ILP nacional en torno a la renta básica. Hay que decir que ya los compañeros de Cataluña están trabajando desde hace unos meses el tema de la renta de garantía ciudadana. Y por último, un contrainforme, que supongo que a partir de esta semana se presentará, articulado, gestionado por Juan Francisco Martín Seco, un contrainforme que haga frente a ese famoso informe que esos presuntos expertos de las pensiones, incluyendo algún que otro economista de Comisión Obrera, que seguramente no sabía ni dónde estaba, pusieron sobre la mesa hace una semana. Un contrainforme donde se analiza desde un punto de vista totalmente distinto y con una calidad intelectual muy superior a los famosos expertos de las pensiones, un contrainforme donde pongamos sobre la mesa una idea de que las pensiones no solamente son sostenibles, sino que se pueden tratar de otra manera. Todo esto es lo que se ha articulado hoy en torno a lo que sería el foro. Todos los ponentes que han venido lo han hecho, como acaba de decir Ginés, desde el punto de vista de su participación voluntaria. Simplemente hemos tenido que pagar un billete de AVE a una persona que estaba en paro. Eso es el único coste que hemos tenido de los ponentes, y todo ello lo cerraremos con la ponencia de Julio Anguita, Ética y Política, donde también pues volveremos a recoger lo que el Frente Cívico Somos Mayoría pretendemos ser. Yo ya no tengo nada más que decir. Le cedo la palabra. Camarada. Bueno, seré breve porque yo prefiero que ustedes pregunten. Ayer se aprobó una resolución casi por unanimidad, creo que tuvo solamente una abstención, ningún voto en contra, que será llevada mañana al plenario. En esa resolución podrán ustedes encontrar de una manera muy apretada, muy resumida, lo que ayer empezó a ser la constitución del Frente Cívico. El eje fundamental es la acción, el despliegue en la sociedad en torno a 2 vectores. Uno que llamamos articular resistencias, es decir, estar presente, solos o con otros, preferentemente con otros, en todas aquellas luchas que en estos momentos existen o puedan existir frente a la agresión por parte de los poderes económicos y políticos. Quiero decir que allá donde haya desde un desahucio a una movilización por el tema de las pensiones, el tema del paro, la cuestión de la juventud, allí nuestro Frente Cívico tiene que estar. Tiene que estar, y si hace falta no figurar en un momento, no importa. Lo hacemos con voluntad de ir uniendo. Hemos asumido la idea de que lo nuestro es procurar que se vaya conformando ese contrapoder. Y si alguna vez tenemos que renunciar al protagonismo, encantados. Porque optamos en esa articulación de resistencias, porque todo eso que se está moviendo y que no asume la situación, termine uniéndose. Pero después hay una línea propositiva, no solamente es la articulación de resistencias. Una línea propositiva que comenzó con el nacimiento del Frente Cívico en torno a los famosos 14 puntos que ustedes conocen, pero que después se ha ido derivando o ampliando su esfera de desarrollo en torno a 3 puntos muy importantes. Uno es la cuestión de la deuda, otro es la cuestión del debate sobre el euro y otro es el tema de las pensiones. Sin demérito que pueda producirse otro tipo de acciones en esta línea de contestar la actual política que viene de mano de los poderes. Y repito, de los poderes económicos que se trasladan a los poderes políticos como fieles mantenedores del sistema. Junto a esto, aprobar esa línea de trabajo, lo que queríamos decir es que nosotros somos básicamente una propuesta organizada. No pensamos organizarnos sino que la entidad de lo que somos necesita organizarse, pero partiendo de elementos positivos. Repito, articular las resistencias y la cuestión propositiva. Y en torno a eso, la vocación nuestra de estar permanentemente en todos los lugares que haga falta, recomponiendo, uniendo,
creando esa unidad que en un momento desembarque en lo que se puede llamar un contrapoder. Con un corolario final, en algunas manifestaciones y en declaraciones hemos insistido en la desobediencia civil. Creemos que ese es un objetivo en el momento en que ello sea posible, porque tenemos la fuerza necesaria. Y no es una posición gratuita, sino que está rigurosamente fundamentada, no solamente en una trayectoria que en España ha tenido personas que lo han ido expresando, sino que además está basada en la solemne Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su tercer considerando. Es que cuando los gobiernos no cumplen la función para la cual se han sido votados, el pueblo, los ciudadanos, tienen el derecho de rebelión. El que utilizamos para ahora el tema de la desobediencia civil. Bien, quiero decir con esto que nuestras cartas son claras, no ocultamos nada, lo decimos con toda sinceridad. Y sobre todo, para terminar ya, porque somos conscientes de una cosa, no estamos en un momento normalizado, estamos en una situación de excepción económica, social y política, con una Constitución que nadie desarrolla, es más, se legisla vulnerándola, con una desafección hacia la política, en un momento en que la corrupción parece ser que es la médula espinal de toda la sociedad española y de sus élites. Esa situación de excepción no puede resolverse con una convocatoria de elecciones, y no porque estemos en contra de las elecciones, sino que con esa simple medida no hay solución. Necesita, por tanto, que el soberano, el pueblo, se constituya como tal, y somos conscientes de que ese soberano está muy atomizado, está muy dividido, está muy parcializado. La tarea nuestra es pasar de esa realidad de la mayoría en sí para la mayoría para sí, es decir, gente ya con conciencia y responsable y a su vez sea consciente de lo que puede poder, de lo que puede hacer. Este es nuestro Frente Cívico, que ayer dio el primer paso en su constitución y que mañana lo culminará. Si tienen alguna pregunta, estaremos encantados de atenderla. En principio, ha dicho el señor Anguita que no tienen vocación de, o entendido por lo menos, que no tienen vocación de protagonismo. Por lo tanto, entiendo que el objetivo no es presentarse a unas elecciones como partido político y entiendo entonces también que el objetivo es influir en los partidos políticos para que cambien su estrategia de alguna forma. Si alguna vez culminamos la labor de constituirnos en contrapoder, seremos una influencia determinante, y si fuese así, la ejerceríamos. No cabe la menor duda, de las maneras que en ese momento pues haga falta hacer. Porque lo importante, cuando hemos apelado a la desobediencia civil, es que hay que hacerla. No es una cuestión de declaración. Naturalmente, hoy nosotros no podemos decir que vamos a ir a una desobediencia civil porque sería ridículo ahora. Por tanto, tenemos el objetivo en eso, como paso político fundamental en el que la soberanía nacional cristaliza. Pero para eso hay que tener fuerza, fuerza unida. Y en ese momento damos el paso. Por eso ahora mismo lo nuestro es una acción como la Penélope, sin que desteja por la noche, sino que está permanentemente tejiendo con mucha humildad, con mucha serenidad, con mucha tranquilidad, haciendo renuncias incluso a aparecer. Es decir, desde la humildad y desde huir de la imagen de narcisismo que muchas veces nos afecta, sobre todo en el campo, podríamos llamar amplísimo de la izquierda, de estar pendiente de la declaración grandilocuente, del estar pendiente de cómo posamos para la posteridad. No, hay una renuncia permanente, menos a una cosa, a cambiar esta situación. Hay una renuncia. Porque si incluso se llega a una situación de contrapoder y en el camino, para que ese contrapoder exista, consciente, tenemos que renunciar a la existencia, se renuncia. Porque el objetivo es ese. Creo que me he explicado. Una gran parte de la sociedad, las encuestas lo dicen, están absolutamente convencidos de que la clase política actual tiene que desaparecer entera, que es culpable de la situación, unos por acción y otros por omisión.
por no haber denunciado, por no denunciar la situación que estaba ocurriendo o que está ocurriendo, que es una de las razones por las que han sido elegidos. ¿Eso piensa el Frente Cívico? Vamos a ver. En la historia, o al menos en la historia que yo he vivido, en la Villa y Corte, lo que se llama clase política había que sustituirlo por varias clases de políticos, porque ha habido algunos grupos, entre ellos el de Izquierda Unida y antes el PC y otros, que desde hace ya muchos años mantuvimos un discurso. Algunos, ¿no? Bueno, dentro de Izquierda Unida había una parte que no lo mantenía, pero ya está en su sitio, ya está en el lugar donde querían estar, así que ya tranquilitos. Es decir, nos opusimos desde el tema de Maastricht al tema de la moneda única, no porque creamos que la moneda única en una Europa unida no tenga razón de ser, pero no esta, como se ha hecho esta. Y por tanto, el tema de unas elecciones entendemos que no lo resuelve. No lo resuelve porque hay dos partidos políticos, en todo caso la tercera fuerza política que está emergiendo con más fuerza, pero no llegará a tener la capacidad y fuerza suficiente. Estaríamos siempre en lo mismo. Ahora bien, la llamada clase política es una consecuencia también de la sociedad en la que estamos. No nos engañemos, ¿eh? En esto a mí me gusta hablar claro. Los políticos que tenemos y que somos, hemos nacido en esta sociedad. Y tenemos los fallos y los errores de esta sociedad. Nuestro crimen es que cuando llegamos a ejercer cualquier responsabilidad política, tenemos que combatir eso que en la sociedad constituye una norma. Me explico. El político corrupto es aquel que cuando ha llegado a ejercer una responsabilidad, en vez de ser ejemplo de dignidad, de coherencia, hace lo que una parte de la sociedad no desdeñable ve conforme. No tendría sentido, si esto no es así, cómo la gente vuelve a votar a corruptos. No tendría sentido. Luego, entonces, tenemos que ver que el producto llamado político es hijo de una sociedad. Y no le estoy quitando la responsabilidad al político. Yo soy el que he defendido públicamente y en artículos que en el caso de corrupción, el ser político, dirigente político, para mí es una especie de, no de atenuante, sino de agravante. Pero una vez dicho esto, no me gusta ver que la clase política es algo aislado de la sociedad en la que está. No, es consecuencia de esa sociedad. Y su gran crimen es que cuando llegan a un lugar de determinado poder, no actúan de manera distinta. Porque nosotros, todos los que estamos en el ejercicio de la política, venimos de la misma sociedad. Aquí en esta sociedad está muy bien no pagar impuestos, haces bien en robar porque yo haría lo mismo si estoy allí. Entonces, me parece cuando se utiliza de que los políticos hacen esto y demás como si fuesen una casta aparte de malvados, no tiene sentido. Tienen su responsabilidad gravísima. Pero yo le pediría también a la sociedad que se hiciese la introspección. Porque en el momento en que la sociedad cambie una parte de sus valores, todo lo que la cohesiona, empezaríamos a cambiar las cosas. No me gustaría, quiero decir, el entrar en un diálogo, ¿no? Pero lo que quiero decir es de, no se está convirtiendo el discurso o haciendo el discurso al revés. No digo que la sociedad tenga que necesite paternalismos permanentemente, pero evidentemente necesita referentes. Si ese señor, el diputado que está en el escaño, que todo Dios sabe que es un corrupto, el que está debajo, el de arriba del escaño, el de abajo lo sabe que es un corrupto, aunque él no lo sea. Yo digo que todos los políticos sean iguales, no lo digo. Pero, porque no lo denuncia. Entonces, lo que quiero decir es, ¿qué ocurre con el ciudadano? Si ese es un corrupto, porque yo no voy a intentar evadir impuestos todo lo que pueda, o no pagar el IVA. Bien, el político, repito, responde a esa sociedad. La visión de que lo público es algo sin importancia está en el seno de nuestra sociedad, y es una cosa, un problema ya multisecular. Pero vayamos al político. El político tiene que dar ejemplo. Bueno, vamos a ser claros. Hay políticos que han dado ejemplo de lo contrario. Y sin embargo,
no fueron sancionados mucho su poder por las urnas. La experiencia mía, en concreto, nos dice que si fuese verdad que el pueblo vota a la gente que considera decente, no me explico esta mayoría que hay ahora ni la que hubo antes. No me la puedo explicar. Permítanme una anécdota que me sucede con mucha frecuencia. Un servidor se pasea mucho por mi ciudad, me siento de buena copa, a jugar el dominó, y la gente me habla. Y entonces suelen repetirse la siguiente historia. Me pasaba incluso cuando estaba paseando por Madrid. Llega, se acerca el señor o la señora y empiezan los piropos, honrado, no sé qué, no sé cuánto, vale. Y dice, pero yo no le voto. Automáticamente yo digo, hace usted bien. Usted tiene sus ideas políticas. Ah, no, yo no tengo ideas políticas. Y yo ya empiezo a saltarme. Y usted está mintiendo. He dicho que miente. Porque si usted tuviese en cuenta a la honrenta, usted me estaría votando a mí, que acaba de decir que soy muy honrado. Entonces, esa hipocresía instalada en el seno de la sociedad debe ser también denunciada por el político. Y aquel que no lo denuncia es que ya está totalmente contaminado. ¿Qué estoy diciendo? Que la política en estos momentos tiene que tener eso que yo califico de don profético, no porque se coloque con los ojos vueltos viendo un futuro, sino profético en el sentido de decir las cosas como son, decir la verdad. Y ocurre que a veces decir la verdad no es aceptada por una parte de esa sociedad que prefiere vivir soñando a conocer la verdad. Lo están ustedes viendo. Como ante lo que están viendo los ojos de la gente. Cuando han visto esos aeropuertos construidos en Castellón, en Ciudad Real. Cuando cogemos este país que chorrea corrupción ahora y en la década en que yo ejercí como coordinador general y secretario general del partido. No olvidemos la corrupción de los años 90 y tantos y lo que pasó. Y los partidos políticos fueron castigados, en concreto aquel, muy levemente. Y ahora estoy seguro que hay unas elecciones y yo no digo que saquen el mismo número de votos, pero sin embargo el bipartidismo continúa asentado. Esto ya entonces es un problema de Estado y un problema de cultura ciudadana. ¿Cuál es el discurso que hay que hacer? Pues el discurso de la claridad. Y apelar al pueblo, apelar al soberano. Pero la primera condición es que el soberano que está disperso y atomizado se una como tal soberano, aun teniendo dificultades y diferencias. Y por parte nuestra nos queda hacer el mejor de los discursos posibles, predicar con el ejemplo. En el momento en que eso se haga, y creo que hay mucha gente que lo está haciendo, y que además sea reconocido por los medios de comunicación, de que es posible hacer otra cosa, ya empezaríamos a cambiar. Lo que pasa es que el poder, sobre todo el poder fundamental, que es el económico, tiene sus vías de penetración en medios de comunicación, en las cátedras y allí donde se reproducen constantemente las manifestaciones de la ideología o de los valores dominantes. Este es el drama de nuestra tierra, en concreto, este es el drama de la sociedad española, que es un producto histórico, un precipitado histórico de 500 años. Estamos repitiendo males que vienen de hace tiempo. Y esta es una lucha cultural, que no tiene más arma que estar con el ejemplo y estar permanentemente con la actuación, mostrando que hay otra forma de hacer el ejercicio de la política. No tengo más que pensar sobre esto. Aquí, sí. Por ejemplo, en Rivas, hacia Madrid, la gente pregunta sobre el Frente Cívico. Realmente la gente normal, no la gente que está en partidos políticos y que está integrada al Frente Cívico, que eso sería otra pregunta, ¿a qué están dispuestos a renunciar? Pero aquí te dicen, bueno, ¿y si hay elecciones? Porque vemos el avance de... Es decir, el castigo ha ido en parte a la abstención. Entonces, esa supuesta, porque normalmente la derecha es castigada levemente, la izquierda es castigada, la supuesta izquierda es castigada mucho más fuerte, y normalmente es con la abstención. Entonces, toda esta gente que mira, vamos a calificarlo con cariño, el Frente Cívico, que incluso participa, que va a algunas asambleas, dice, pero bueno, si hay elecciones próximas, ¿a quién voto? Bien, para contestarle, seguramente yo haré referencia a algunos datos en los cuales parecerá que estoy fuera del Frente Cívico. Tenga usted en cuenta de que tendré que improvisar una pregunta que, por cierto, me hacían cuando yo era candidato a la presidencia del gobierno, hace ya muchos años. Yo siempre empezaba contestando lo siguiente. Díganme ustedes, ¿qué partido político ha fundado el señor Botín? ¿El señor González? ¿O don César Alierta? ¿Qué partido político han fundado ellos? Ninguno. Se valen de los que hay.
Por tanto, la cuestión de poder no implica necesariamente apoyar a una fuerza política. La cuestión de poder es tenerlo y ejercerlo. Y para eso, estoy hablando en la teoría, en la pizarra, pues el tema electoral es secundario. Por eso el Frente Cívico existe, porque quiere crear un poder, y el tema de las elecciones está ahí cada 4 años o cada X años. Pero no nos olvidemos que también es una posibilidad. Yo creo que el Frente Cívico, conforme se va desplegando, en un momento determinado tendrá que decir, bueno, pues recomiendo a mis compañeros afiliados que vote a tal, o que vote a cual, o que se abstenga, o que vote en blanco. Ejercerá ese poder sin necesidad de tener que constituirse en partido político, por la misma razón que dije al principio. Don Emilio Botín tiene a su servicio al PSOE, al PP, a Convergencia y Unión, al PNV, y no ha creado ningún partido político. Pero ese es el poder. Nosotros aspiramos a ser un poder, y ya veremos qué hacemos con las fuerzas políticas, si apoyamos a una, apoyamos a otra, pero eso lo veremos en un momento. Pero primero, como decía, dadme una palanca y que mover el mundo. Dadme el poder, que ya hablaremos. Ha hablado en varias ocasiones de la desobediencia civil. ¿Qué es lo que haría falta para que fuera posible y cómo se articularía esa desobediencia civil cuando fuera posible? Sobre esto no hemos discutido, yo voy a dar mi opinión, que es muy compartida, pero no la del Frente Cívico en su totalidad aquí como tal. Vamos a ver, lo primero es tener el poder, es decir, tener la capacidad suficiente para que la sociedad pese y esté cohesionada en torno a una serie de programas, de valores, que tienen como eje pues la justicia, la democracia, la cultura, y que como programa referente, ya lo hemos dicho en algunos documentos, tenemos 2 documentos importantes. Uno, la solemne Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y después la Carta de la Tierra. Es decir, 2 objetivos políticos de una enjundia tremenda. Pero a partir de ahí, nuestro poder va a venir en función de lo que seamos capaces de hacer en la calle. Y cuando digo la calle, no solamente estoy hablando de la movilización y de la manifestación. Para mí el concepto calle implica concienciación, trabajar con la sociedad, influir en ella, debatir con ella, porque se entiende movilización como la ocupación de la calle. Y para mí la ocupación de la calle, que es necesaria, es el corolario de una acción anterior que supone la concienciación. Y supone además el seleccionar y primar los actos. Ustedes se habrán dado cuenta, y lo que pasará en Madrid, lo veo yo desde Córdoba, la cantidad de movimientos y de actos que hay todos los días de protesta es que no podemos, nos damos abasto. Llegará un momento que tendremos que pensar si eso se puede coordinar. Y ganando conciencia, para que cuando salgamos, eso aparezca en las primeras páginas de los periódicos. Por eso, el problema primero, antes de declarar una ofensiva, es tener la fuerza necesaria para que la ofensiva se haga notar. Y esta es la labor que hemos hecho de tejer. Y, naturalmente, ¿qué es la desobediencia civil? Bueno, algunos de nosotros, yo creo que bastantes, tenemos como referencia a un tal Gandhi. Gandhi era una fuerza tremenda, tenía el valor y la audacia de renunciar a la violencia, entre otras cosas por inútil. Y además sabía el poder emergente que significa una mayoría silenciosa, no la que se mete en su casa, digo que no grita, que sale a la calle sabiendo lo que quiere. Eso ya es una desobediencia civil que comienza por pequeños actos y culmina con el gran acto. Ayer yo asumí una especie de enmienda que quería colocar al final de la resolución una frase de Abraham Lincoln, que hablaba el derecho del pueblo a la rebelión. Y por tanto la palabra rebelión y desobediencia civil no son ni más ni menos que condición sine qua non con una condición previa, que haya fuerza. Porque si no hay fuerza, toda la desobediencia civil queda embaladronada. Por tanto, ¿qué quiero decir? Que lo nuestro es crear conciencia, unir gente, repito, para ejercer ese poder en el momento que podamos ejercerlo. Y eso significa, desde luego, no digo una declaración de guerra,
Significa una declaración de intenciones para que todo el mundo sepa qué es lo que queremos, propios y extraños. El objetivo es claro, pero pone dos condiciones importantísimas, ¿no? Que todos esos movimientos sean capaces de unirse y que luego después los medios de comunicación lo recojan debidamente y lo pongan en primera plana, decía usted hace un momento. No quiero ser pesimista, pero vamos, ese botín y esos otros que hasta ahora con usted son los dueños de esos medios de comunicación. Bueno, vamos a ver. Yo tengo una pequeña experiencia de cómo, en cierta medida, hemos derrotado a los medios de comunicación. Una pequeña experiencia. Cuando surgió la famosa campaña de la pinza, sabíamos que teníamos a los medios en contra, a la inmensa mayoría. ¿Qué hicimos en Madrid? Pues publicamos un folletito, muy bien editado, muy pobre por otra parte, pero limpito, aseado, ¿no? En donde poníamos, para que la gente supiera, las votaciones en las que había coincidido el PP y el PSOE, era abrumadora. En las que habíamos coincidido el PSOE e Izquierda Unida, y la única votación que habíamos coincidido con el PP, que era sobre una cuestión de democratización. Ese folleto se hizo y se entregó a nuestra base. La puerta de los metros, la salida de las fábricas. Pasamos de 5 diputados en Madrid a 6. Hay algo que los medios no pueden llegar. Cuando la calle se ocupa, y no hablo de violencia, imagínense ustedes en Madrid, donde miles de personas a tal hora o en tal día se van a la boca de los metros con un pequeño pasquín, nada de insultar a nadie, con un lenguaje educado, cortés, informando un día, otro y otro, que sigan los medios de comunicación diciendo cosas. Hay algo que puede con ellos, el boca a oreja, lo que se dice en la escalera. Yo le llamo lo innombrable. Crear un espacio al cual no llegan los medios, sino que llegan a través de esto. Lo que pasa es que entonces nosotros tenemos que renunciar a creer que solamente apareciendo en los medios podemos influenciar. Hay que estar. En concreto, yo cuando reclaman mi presencia ante los medios voy, pero sé que tengo que hacerlo por lo que pueda conseguir, pero que mi lugar es otro. Porque esos medios, independientemente de la intención de los profesionales, esos medios están defendiendo el papel de mi enemigo. Están defendiendo al poder, y yo soy consciente. Lo que pasa es que tengo que bailar en todas las pistas en que se me invite a bailar y con todas las parejas que se me invite a bailar, pero siendo consciente de con quién bailo en cada momento y lo que yo busco. Ese sistema, tenemos en España muchos ejemplos. ¿En qué ha consistido la capacidad de movilización de un Herri Batasuna? En la calle, en un momento. Y eso ha influenciado. Entonces, cuando yo decía esto, usted está defendiendo Herri Batasuna, mire usted, yo estoy diciendo que hay un ejemplo en donde la movilización de la calle le crea al poder dolores de cabeza. Ya está, independientemente de sus objetivos y de lo que busquen. Ahí es donde estamos nosotros, donde tenemos que estar, en esa zona en donde el poder va echando anclas. Hay una parte que usted me ha dicho que desde luego incita a una reflexión, pero ¿podremos conseguir que tanto movimiento se pueda alguna vez organizar? Yo parto de un principio, pero vamos, es muy mío. Creo que a veces en la izquierda, y cuando hablo de izquierda no hablo de la estampilla, o del sello que nos ponen el de izquierda. Hablo del movimiento amplio que no está de acuerdo con lo que hay y tiene otros valores. Pecamos de narcisismo. Cualquier movientillo se creen que somos el ombligo del mundo. Ven las siglas como el fin en sí mismos. Y creo que esa cultura del narcisismo tiene que desaparecer. Yo creo que tenemos que estar enamorados del objetivo de crear el contrapoder. Y en nombre de ese amor tenemos que renunciar a ser protagonistas o a visualizar el protagonismo a través de unas siglas. Eso para nosotros es fundamental, porque si cuando nos relacionamos con otros colectivos empezamos a exigir que la cuestión de siglas, que yo estoy primero porque tengo más, nos hemos equivocado. Ustedes saben que cuando van, muchas veces yo he visto muchas en Madrid y en Córdoba,
cuando se convoca una manifestación, yo he contado que hay más siglas que asistentes. Bueno, eso hay que acabar con eso. Ahora, me dirá usted, eso es difícil. Y yo le diría, como en plan andaluz, la tira de difícil, niño. La tira, pero no tenemos otra cosa. Si no hay más preguntas, podemos dar por concluida la rueda de prensa, agradeciéndoles nuevamente que estén aquí presentes con nosotros.